está con nosotros el maestro Valente Arizabalo, nuestro abogado consentido. ¿Cómo está usted, abogado? Bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno saludarlos a todos. Primer programa en el que vengo este año. Eso, Encantado, ¿eh? Padrísimo. Eso, muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema que hoy nos ocupa es el divorcio express. Nos va a decir de qué se trata y cómo se tramita. Pero evidentemente yo no puedo dejar pasar el momento para preguntarte tu opinión sobre esto que acabamos de ver con la acusación de asesinato, que es muy grave, a este chico, el actor Axel Arenas, y que después sale de la cárcel, pero la respuesta es no fue vinculado a proceso porque sus pruebas fueron valoradas más que las pruebas que teníamos. O sea, no están diciendo tampoco que haya sido inocente. No, ni inocente ni culpable, legalmente hablando. Lo que pasa es que la percepción que se genera o la percepción que se generó en el momento de la detención pues fue mediática, ¿no? O sea, tenemos que decirlo. En muchas ocasiones, pues a las autoridades, a las procuradurías les gusta dar esos golpes, decir, mira qué eficientes somos. En un caso tan sonado, tan relevante que está en los medios, actuamos muy rápido, actuamos tan rápido que ya tenemos detenido al sospechoso, que es inocente hasta que no, legalmente hablando, hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, la percepción que se da es de que es el responsable. Pero además lo meten a la cárcel. Sí, lo meten a la cárcel porque el Ministerio Público, que es a quien le toca perseguir los delitos, obtuvo una serie de pruebas, una serie de elementos que para él, para la Procuraduría, fue suficiente en imputarle una responsabilidad a este actor. Cuando ellos... Nada más Sí. déjame comentar, las pruebas eran las placas de una supuesta motocicleta, que la del actor es roja y la motocicleta que estaba estacionada en el motel era blanca. Y las placas tenían algo similar, un 8 y un B. O sea, una placa contenía un 8 y la otra placa contenía una B. Así es. Esas eran las pruebas. Esas eran pruebas y al parecer también que había un retrato hablado, que más o menos coincidía. Se habla de la declaración de testigos que pudieron reconocer. Incluso se dice que cuando se detuvo al actor, los testigos fueron a verlo a través de una cámara especial, de una ventanilla especial, y que lo reconocieron. Entonces, esos y además la presunción que decían que como era actor, entonces por alguna razón conocía a la víctima. Que lo que decían originalmente es que eran novios, o eran pareja sentimental, y resulta que ni siquiera se conocían, bueno, nunca se conocieron. Pero bajo ese argumento, el Ministerio Público hizo una denuncia y solicitó a un juez de control, que librara primero la orden de aprehensión, por lo cual lo capturan, y después que lo sujetaran a proceso. Y el juez valoró esas pruebas, se le generó una presunción de que probablemente el imputado tenía la responsabilidad penal y por eso ordenó su privación de libertad como una medida cautelar y por eso estuvo en la cárcel. Lo que hizo la defensa en ese derecho que tiene fue solicitar, por eso estuvo varios días en la cárcel, solicitar que se ampliara un plazo legal que tú tienes, que puede ser de 3 días, 6 días, se maneja por horas, para tener la oportunidad de demostrar que lo que le estaban imputando era falso. Y tuvo la fortuna, la suerte, bueno, y además así lo acreditó, que su pasaporte tenía sello de entrada, sello de salida, que tuvo videos, que tuvo testigos, que el Instituto Nacional de Migración lo validó, de que el señor no estuvo en México cuando supuestamente acontecieron los hechos. Por ese motivo, en la audiencia, en la audiencia correspondiente, se desestimó la acusación y por eso pudo gozar de su libertad. Cuando nosotros hacemos la reflexión, pues imaginemos que no hubiera tenido esas pruebas, que no hubiera salido de viaje, que hubiera estado simplemente caminando por la calle en su vida diaria. Que se hubiera quedado dormido en su casa viendo televisión. Eso le hubiera generado una afectación mayúscula, que yo pienso que se la generó, porque al final estuvo detenido, estuvo señalado y ahora pues se hizo famoso, quizá no de la mejor manera posible, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ahora el abogado dice que va a promover una demanda de daño moral, pero la Procuraduría dice, nosotros no actuamos de mala fe, nosotros simplemente dimos las pruebas y le dan la responsabilidad al juez, que es el que valoró. O sea, no va a proceder. Yo pienso que no va a proceder, ¿no? Porque dentro de la persecución de los delitos, la Procuraduría dice que hizo su trabajo. Yo sí creo que en muchas ocasiones se actúa con premura, se actúa al vapor para dar esos golpes mediáticos, para decir somos muy eficientes. Tenemos que hablarlo así, las cosas como son, ¿no? Uf, ok, pues ahí queda el tema y le deseamos la mejor de las suertes a Así este es. muchacho en su carrera, en su vida,
y que lo que haya padecido los días que estuvo encarcelado sea meramente mínimo y una tristeza que le quedará seguramente por mucho tiempo. Pasemos al tema que nos corresponde. Divorcio así de rápido, ya no te quiero, bye. ¿Así? Divorcio express, no tan express, ¿eh? ¿No? No, fíjate que vamos a explicar un poquito qué es esto de divorcio express. Tiene algunos años que se empezó a manejar así porque se acortaron los tiempos para obtener el divorcio en los procedimientos judiciales y dijeron, pues ahora es tan rápido que es express. Sí y no, y les voy a explicar por qué. Nosotros recordemos que antes, cuando se hablaba de un divorcio necesario, cuando yo quería divorciarme de mi esposo, de mi esposa, y no era de manera, de común acuerdo, no era voluntario, yo tenía que demandarle y tenía que acreditar una serie de causales que la ley me decía, solo por estos motivos te puedes divorciar. Eran unas causales, aquí me parece que eran 12 o 14. Negativa de dar alimentos, por injurias, por golpes, por infidelidad también, por ¿no? infidelidad. Había un catálogo. Si los hechos no encajaban en ese catálogo, o sea, si yo no podía demostrar que mi esposo o mi esposa había cometido alguno de esos supuestos, no procedía el divorcio necesario. Y entonces se acuñó esta frase de, ¿quieres que te dé el divorcio? Entonces te lo voy a dar a cambio de, pues mira, como te va a costar tanto trabajo demostrarlo, si quieres que te dé el divorcio, que te libere, me vas a dejar el coche, me vas a dejar la casa, me vas a compensar. Y empezó a haber esta situación de que mucha gente, al ver eso, pues ya no se quería casar. Algunos otros se sentían como atrapados en la relación de matrimonio. Oye, es que me cuesta demasiado trabajo demostrar este tipo de causales que en muchas ocasiones pues, se dieron en la casa, en la intimidad, ¿no? O sea, pues, cuando nos peleamos, cuando me golpeaste, pues no había nadie. Entonces era complicado. La ley, de manera muy adecuada, reconoce entonces, o los legisladores en ese momento, el proyecto, que esa libertad que tuviste para decidir con quién te casabas e ir a contraer matrimonio, pues esa libertad subsistía, que no podía ser como un lastre, como una cárcel, que es como mucha gente lo veía. Y entonces esa misma libertad se reconoce al momento que tú quieres disolver la unión. Y entonces esas causales se eliminan, se borran, y por eso ahora a este divorcio express se le conoce como divorcio incausado, divorcio sin causa. O sea, ya no quiero estar con esa persona. No tienes que dar una explicación. Antes sí, y tenías que darla y demostrarla. Ahora no, yo ya no quiero estar casado con esa persona. Eso es suficiente para que se obtenga el divorcio. Pero espera, ¿y si la otra persona dice, pero yo sí quiero seguir casada con esta persona? Esto es de dos. Aunque el otro diga lo que diga, O sea, si uno solo ya no quiere, bye. es suficiente. Si los dos quisieran, lo hacen de manera voluntaria, de común acuerdo, firman los dos. Si solo uno quiere, lo puede hacer y no importa que la otra persona no esté de acuerdo. En cuanto al divorcio. A ver, ahora, suena muy padre si estamos casados y no tenemos ni casa en común, ni hijos en común, ni nada. Pero cuando hay niños, cuando hay casa, cuando hay Esa es la bienes... segunda parte y por eso es rápido y no. Es rápido cuando solo hablamos del divorcio. O sea, obtener que un juez dicte una sentencia de divorcio es relativamente rápido. Pero lo que viene después sigue siendo igual de complicado y puede ser igual de tortuoso que antes. Cuando hay hijos, cuando hay bienes, cuando tenemos que hablar de una pensión alimenticia. Entonces, esa es la segunda fase del divorcio. Okay. La primera fase es, yo decreto el divorcio y en las cosas, señores, en las que ustedes no se pudieron poner de acuerdo en relación a esto, bienes, hijos, custodia, visitas, alimentos, compensación, todo lo inherente a ese rompimiento, van a tener que seguir litigando. Entonces vamos a estar divorciados, pero vamos a seguir en un procedimiento peleándonos, si es que no hay acuerdo, por lo mismo. ¿Cómo nos vamos a repartir los bienes? ¿Cuánto me vas a dar de pensión? Si es mucha, voy a querer bajarla. Si yo considero que es poca, voy a querer subirla. Pero eso está bien. Lo que estaba horrible antes, por ejemplo, lo del famoso caso de infidelidad, ¿cuántas veces no supimos de contratación de investigadores privados para buscar unas fotografías, para hacer un escándalo, ¿no? Y poder conseguir este divorcio. Poder conseguir el casual. A mí me parece que está muy bien. Pero entonces la gente sí debe comprender que en lo que tiene que ver únicamente con la disolución del vínculo, con el divorcio en sí, es rápido. Pero lo demás puede ser igual de lento que como era antes. Porque es finalmente donde los litigios se van a hacer largos, se van a extender, ¿no? Cuando no hay un acuerdo, pues yo voy a querer pues, que me dé una pensión suficiente, quizá yo voy a querer ver a mis hijos más tiempo del que me permiten, quizá voy a querer un día que la custodia se cambie, y eso
pues va a tener que litigarse con los tiempos que por ley se tienen que llevar, ¿no? ¿Cómo sería el proceso? El proceso, primero una cosa importante, la Ciudad de México somos pioneros, es cuando primero se quitaron las causales, después se copiaron algunos estados y después había algunos estados de la República donde subsistían las causales. Entonces, algunos estados como, recuerdo, Oaxaca, algún estado, Michoacán, donde si no había causal, no había divorcio. La Corte, a través de unos juicios de amparo, determinó que todos los códigos civiles, todas las legislaciones que dijeran que para divorciarte necesitas necesariamente una causal, son inconstitucionales. Y eso abrió la puerta, solo como referencia, para que entonces cualquier persona pueda divorciarse sin causa en cualquier lugar del país, aunque los códigos de ese estado digan lo contrario, Buenísimo. a través de un amparo. Okay. Ahora, el proceso. Cuando tú quieres divorciarte, aquí en la Ciudad de México, tienes que acudir con un juez de lo familiar. Recordemos que es juez competente para conocer del divorcio el lugar donde estuvo el último domicilio conyugal. Importante. Mucha gente me dice, es que yo me casé en Morelos. Sí, pero ¿dónde vivías? ¿Dónde asentaste tu último domicilio, el domicilio común? Pues en la Ciudad de México. Entonces, tienes que divorciarte bajo las leyes de la Ciudad de México, aunque te hayas casado en Morelos o en Estados Unidos o en Francia. Okay. Eso es importante. Cuando tú vas a demandar, porque no hubo una conciliación, no hay un divorcio voluntario, vas a demandarle al otro, tienes que primero acudir ante un juez de lo familiar competente, que es el del lugar donde estuvo el último domicilio conyugal. Nos casamos nosotros aquí yo voy y presento mi demanda. Le digo al juez que me quiero demandar sin causa, que me quiero divorciar sin causa, y la ley me obliga a que yo haga una propuesta, una especie de convenio, una propuesta de convenio de cómo pretendo yo que funcione esta familia, que funcionen los elementos de esta relación después de divorciados. Y entonces yo le digo al juez, mira, tuvimos 5 hijos, 2 hijos, propongo que esos hijos vivan conmigo. Propongo que el papá, la mamá, pueda convivir con los hijos de esta manera. Juez, compramos una casa, propongo que esa casa se saque a la venta y nos repartamos el dinero. Interesante. Propongo que me dé una pensión alimenticia de 1,000 pesos. Hago esa propuesta. Ese convenio, ese proyecto, se le va a presentar al otro, al demandado. Muy bien, señora, le vengo a dejar esta demanda a través del juzgado, le están demandando el divorcio y le están haciendo esta propuesta. Pues no estoy de acuerdo con eso. Entonces tú puedes decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y puedes hacer una contrapropuesta. Okay. Entonces ya tenemos propuesta, contrapropuesta. El juzgado va a señalar una fecha de audiencia para que las partes vengan, para que las partes acudan al juzgado y el juez les va a ayudar. Tú propones esto, tú propones lo otro. En donde puede haber acuerdo, donde sí hubo acuerdo o donde en el juzgado se puede negociar, va a ser muy fácil. Donde no se puede negociar, el juez va a dejar abierto el caso para que puedan litigarlo después. Súper interesante, maestro Valente Arizabalo, nuestro abogadazo consentido. Y ¿saben qué? La buena noticia, que ya no tenemos que esperar un año para volvernos a casar. Si nos queremos casar a los 2 meses, nos podemos casar. Correcto. Ya platicaremos de eso también. Mucho gusto. Gracias, continuamos.